Hola a todos, hoy entramos en una época de ebullición. En Egipto, griegos y egipcios se mezclan y empiezan a proliferar matrimonios entre ellos. Los templos extraordinarios son claramente de estilo helenístico. Cleopatra VII sostiene eternas disputas con su hermano Ptolomeo XIII y controvertidas relaciones con los romanos Julio César y Marco Antonio. En este intrincado marco, el perfume conoce innumerables novedades. El perfume adquiere una importancia de proporciones inusitadas y veremos cómo se producen muchísimas novedades. Roma conoció un gran esplendor en los albores del cambio de era. Cuando invadió el territorio griego, logró la expansión de su imperio y a su vez, como veremos, del perfume, que fue ampliamente usado sobre todo entre las clases altas, en las que pasó a formar parte de la vida cotidiana. Las clases populares, como veremos, usaban otro tipo de materia prima un poco más económica. La materia prima más valorada era el bálsamo de Judea, una resina oleosa que fue muy codiciada debido a su escasez. Además, Roma importó toneladas de frankincenso y mirra, que junto a la canela, resinas y raíces eran los ingredientes más preciados. Sin embargo, los más comunes y populares según los restos encontrados en las alcantarillas eran frutos como la granada, el membrillo y la uva, flores como la rosa y la amapola, hierbas aromáticas como la lavanda, la menta, eneldo, cilantro, romero, hinojo y albahaca, y semillas de comino y sésamo. Los olores de Roma también van sufriendo cambios. Antes la ciudad era bastante caótica y los olores se mezclaban, pero a partir del siglo I antes de nuestra era, el emperador Augusto organiza la reurbanización de la ciudad y la separa en barrios donde se aglomeraban los diferentes gremios de artesanos y comerciantes, como curtidores de pieles, panaderos y, como no, perfumistas. El Vicus Unguentarium, cerca del templo de Augusto, donde se aglomeraban los perfumistas, no gozaba de muy buena fama. El primer gremio perfumista, los llamados unguentari, vivían aquí y componían tres tipos de perfumes: sólidos, líquidos y empolvados, pero muchas veces también creaban venenos muy populares en la época y productos tóxicos. La producción de botellas de perfume creció rápidamente y los diseños de estos frascos de vidrio eran bellísimos y muy variados. Aún sin conocer la destilación, se avanzó muchísimo en las técnicas de elaboración y conservación de los perfumes. Julio César, según dejan ver algunas fuentes, cubría su cuerpo en aceite de telinum, hecho con fenogreco, mejorana y trébol amarillo. Probablemente lo usaría en sus encuentros con Cleopatra, la reina de Egipto. Mientras tanto, en Egipto, por estos tiempos, el perfume pasó a tener más que nunca un sentido abierto de seducción, belleza y atractivo, pasando a formar parte de la vida cotidiana para las mujeres de la alta sociedad. Los Ptolomeos dejaron de apreciar tanto el sentido ceremonial o ritual del perfume para verlo más como un objeto de consumo y también comercial, ya que comenzaron a exportarlo hacia el Mediterráneo. La flor del azafrán fue muy importante. Se había popularizado tanto en Grecia que Alejandro Magno, como vimos en un episodio anterior, fue un usuario casi obsesionado con esta especia, y en Roma su aroma también fue muy apreciado. En Egipto conquistó las preferencias de Cleopatra, que cuentan algunas fuentes que en sus tratamientos de belleza solía agregar una buena dosis de hebras en sus baños, tal como hacía Alejandro Magno. Hay muchas historias sobre el uso de perfume por parte de Cleopatra, pero la verdad es que la mayoría de ellas permanecen en el terreno de las especulaciones, ya que tenemos muy pocas pruebas directas de su existencia. Por ejemplo, se dice que la reina hacía ungir las velas de su barco en aceites aromáticos de flor de loto azul, y así el aroma era percibido por las multitudes que se aglomeraban en las costas para verla pasar, y más importante para ella, por Marco Antonio, a quien quería conquistar y que podía olerla antes de ella llegar a puerto. Hoy en día también hay muchos que quieren que se les huela el perfume antes de llegar. En cuanto al romance de Marco Antonio y Cleopatra, se ha fantaseado bastante, tanto a través de libros como de películas y hasta series. Es cierto que sostuvieron una relación que duró larguísimos años, aunque con seguridad para ella, que era una inteligente diplomática más que una romántica, solo se trataba de una alianza estratégica como la que había propiciado antes con Julio César.
Volviendo a los perfumes en Egipto, lo que sí está documentado es la existencia de una fábrica o laboratorio datada en el siglo III a.C., dentro del templo de Edfu dedicado al dios Horus. Una de las estancias, dedicada a la manufactura de perfumes y aceites, muestra toda una pared donde las inscripciones jeroglíficas describen detalladamente algunas de las recetas de perfumes que allí se fabricaban, como la del Kifi, aunque no completas. La sala, además, permanecía siempre lo más oscura posible, ya que era aquí donde los perfumes se dejaban macerar por 6 meses. Como veis, no han cambiado tanto las cosas. Aquí se encontraron además algunos frascos y ánforas con residuos, aparentemente una pasta densa formada por mirra, aceite de oliva, canela y cardamomo. Se ha dicho, como tantas otras cosas, que se había descubierto el perfume usado por Cleopatra, pero probablemente no era así, ya que en realidad la reina creaba o mandaba crear su propio perfume en un taller privado. Se sabe por algunas anotaciones que le gustaba mucho el neroli por sus propiedades afrodisíacas, y la mirra y la madera de sándalo con los que honraba a Hathor, diosa del amor y la sexualidad, equivalente a Afrodita griega o a Venus romana. Una investigación condujo a descubrir el mendesiano, un perfume dulce, especiado y un poco almizclado, que al parecer llegó a ser el emblema olfativo del Egipto antiguo. Teofrasto, Discórides y Plinio el Viejo hablan de este perfume de Mendes y de las técnicas utilizadas para elaborarlo. Por ejemplo, se debía exponer la base del aceite al calor por determinada cantidad de tiempo y agregar los diversos ingredientes en determinados momentos. En base al análisis de residuos se encontraron 5 ingredientes principales: mirra, casia, un tipo suave de canela, canela de Ceilán y aceite de balanos, que se produce con semillas del árbol que da los dátiles del desierto. Otras fuentes agregan otras resinas, canela común y terebinto, un árbol de la familia de los anacardos. Como siempre, las fuentes son contradictorias e imprecisas, algo normal considerando que son muy posteriores, pero todos coinciden en que era una fragancia elegante y lujosa. Siempre hubo interés por reintentar reconstruir las esencias antiguas, sobre todo las egipcias, por el halo de fascinación que rodea a esta extraordinaria civilización. En base a las fuentes, la investigadora Dora Goldsmith pudo reconstruir el mendesiano, obteniendo como resultado un perfume muy voluminoso, fuerte, algo rojizo, cálido, rico, dulce y con un toque amargo. Los perfumes de Cleopatra podrían haber sido parecidos a esta composición, y se dice que este en particular lo usaba para sus pies. Más tarde se elaboró una versión más compleja del mendesiano, llamada Metopium, fragancia maderada, oriental, con almendras amargas, cardamomo, miel, galbanum, vino, resinas, mirra, trementina, bálsamo de Galad, cálamo y grasa de camello. Plinio comenta que el Metopium despedía una fragancia parecida al mazapán. Por supuesto, existieron muchas más fórmulas que no puedo desglosar en este pequeño episodio. Pero ¿qué pasó en el marco político? Con la victoria en Roma de Octavio y la muerte en Egipto de Cleopatra en el año 30 antes de nuestra era, poco después de la de Marco Antonio, se puede decir que llegó el fin del imperio egipcio. Y Egipto, en una frase un poco gastada, se convirtió en el granero de Roma, que entró en una etapa de impresionante esplendor. ¿Os suena Nerón? Sus gustos perfumísticos fueron extremadamente extravagantes. Lo veremos en el siguiente episodio.